adoremos, cantemos, exaltemos a su gloria, y hay unos que apenas en la alabanza y en la adoración apenas, si podemos así. No, hermanos, a Dios se le adora con todo. A Dios hay un canto que apenas Dios nos daba en esta semana para la adoración, y yo veo, Dios dice, entrégame tu corazón, y entrégamelo y dámelo todo, entrégamelo todo. Yo hoy quiero dártelo todo. Yo no me voy a reservar para nada, yo te voy a dar lo mejor, yo te voy a dar todo, ¿sí? Entonces vemos que en el capítulo 4 y 5 que ya vimos, esta es la ocupación constante de todos los que están en el cielo. ¿Cuál es la ocupación, hermanos? Estar adorando a Dios. Imagínate, es la ocupación por toda la eternidad, adorar a Dios. Y yo hoy no tengo ganas, hoy yo no siento ganas, hoy no tengo ganas de cantar, hoy no tengo ganas de decirle a Dios, te amo, hoy no tengo... No, a Dios se le da todo. Bueno, vemos que en aquella ocasión la adoración se relacionaba con el hecho de que Dios era el creador de todo, y también el único de juzgar a este mundo. Pero en este momento, después de que los primeros sellos han sido abiertos y los juicios de Dios han comenzado a venir sobre este mundo, la adoración que resuena en el cielo tiene un nuevo colorido. Y para entenderlo, hermanos, debemos fijarnos en algunos detalles. ¿Quiénes son esos adoradores? En primer lugar, se nos dice que estos estaban vestidos de ropas blancas. Como en otras ocasiones, hermanos, esto nos sugiere que las personas habían sido justificadas de sus pecados y por lo tanto sus ropas simbolizaban su pureza e inocencia. También, ¿cómo es la manera que estaban? Pues bueno, a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio en la cruz, es que tú y yo hemos sido redimidos, hemos sido justificados por nuestros pecados. Y eso es un motivo, hermanos, de clamar, de cantarle a Dios, de decirle gracias, Señor, por la salvación, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias porque yo no era digno, gracias, Señor, porque nadie confiaba en mí y tú confiaste en mí, porque nadie creía en mí y tú creíste en mí. Es el momento en que nosotros tenemos que entrar con Dios con esa adoración celestial. ¿Cómo? Con obediencia, con respeto, con reverencia. Es como nosotros debemos de entrar delante del trono de Dios. Dice que las palmas, hermanos, estaban palmas en sus manos. Las palmas, hermanos, se asocian en las Escrituras con celebración, con liberación y gozo. ¿De qué nos liberó Dios? Pues de la muerte. Nos liberó del pecado, nos liberó de la condenación, del infierno. ¿No es un motivo para estar contentos? ¿No es un motivo para cantarle al Señor, para danzarle al Señor con algarabía, con gozo? Es un motivo de celebración, hermanos. A veces hay personas que en el mundo celebran más, hacen más fiesta que los mismos cristianos. Cuando vamos a un culto, la gente está apenas y aplaude, apenas y grita, apenas y danza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no han entendido que es un motivo de fiesta que tú y yo podamos acceder al trono de Dios, que Él nos liberó, nos salvó, nos rescató, nos limpió, nos perdonó, nos ama. Es un motivo de celebración, hermanos. Celebración. Él nos hizo más que vencedores, venció a la muerte, ¿sí? Tú y yo íbamos por caminos de muerte y ahora podemos entrar a la adoración celestial. Pero ¿quiénes son los que van a entrar en esa adoración celestial? Dice, vestidos de ropas blancas. Jesús nos dio unas vestiduras blancas, pero nosotros a veces, por cuestiones en nuestra carne, las ensuciamos. Les provocamos una arruga, las arrugamos. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que un vestido de novia, tú eres esa novia por la que viene el esposo. ¿Y tú cómo debes de estar como novia? Él no viene por una prostituta, él no viene por diosera, él viene por algo que es santificado, viene por algo que es puro, viene por algo que es virgen, ¿sí? Viene por esa iglesia, por esa esposa virgen.
lavada por la sangre del Cordero, ¿sí? Pero si yo hoy tengo falta de perdón y yo pienso que va a venir por mí Jesús, estás equivocado. Si tú tienes problemas con la lengua y tú crees que va a venir Jesús por ti, estás equivocado, no va a venir por ti. Y mucha gente se va a quedar. Hoy Dios me daba una palabra bien tremenda. ¿Sabes cuál fue el pecado, de los pecados más fuertes que tuvo Satanás? Satanás trató de calumniar a Dios. Trató de difamar a Dios porque le dijo a Eva, no le creas, no vas a morir, no vas a morir. Mintió. Le hizo pensar hizo creerle a Eva que Dios era un mentiroso y el padre de la mentira era Satanás, ¿sí? Entonces vemos que si yo quiero entrar con Dios con problemas de maledicencia, hablando groserías, hablando con insultos, pues estamos equivocados, no vamos a entrar a la adoración celestial, hermanos, ¿sí? Si yo estoy viviendo en situación de pecado sexual, pues no vamos a entrar con Dios. No, porque Jesús viene por una iglesia limpia, por una iglesia santa, por una esposa virgen, por una esposa pura, ¿sí? Quiero que entendamos bien ese sentido, hermanos, ¿sí? Hoy, desafortunadamente, la gente, como en los tiempos de Noé, ya no le dan importancia. Ay, bueno, pues sí, soy cristiano, pero ando en pecado sexual, ando en pecado de mentira, ando en pecado de calumnia y no me importa. Cuidado, porque no vas a ir al cielo. No vas a ir al cielo, no vamos a entrar al cielo si nosotros no estamos cuidando nuestras vestiduras. Dice que estaban vestidos con ropas blancas. Aquí no lo dice claramente la palabra, ¿sí? Entonces dice, el siguiente día, en Juan 12:13, dice, el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Imagínate, el pueblo de Israel hizo una fiesta y en el culto apenas si cantamos, apenas si aplaudimos, apenas si danzamos, apenas. No, hermanos, es un motivo de gozo, es un motivo de regocijo venir a la casa del Señor y alabarle, exaltarle por lo que Él hizo en la cruz. Vemos que fue un acto por el que Él reconocía que Él era el Mesías, esperado, que venía a librarles de la esclavitud. Yo te lo decía hace un momento, ¿de qué nos vino a librar Jesús? Pues de la muerte, de la condenación del infierno. Vino a salvarnos del pecado, vino a sanarnos con su amor, con su perdón, nos justificó, pagó una deuda que tú y yo no podíamos pagar, y no es motivo para hacerle fiesta al Señor, no es motivo para gritarle, para exaltarle, para bendecirle. Es un motivo, hermanos, es bien importante que tú y yo entendamos esto. Nosotros nacimos para adorarle por toda la eternidad, ¿sí? Vemos que en la fiesta de la Pascua, en la que se recordaba la forma milagrosa en la que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, así que cuando aclamaron de este modo a Jesús, lo que estaban queriendo decir es que Él era aquel que esperaban de parte de Dios para llevar a cabo su liberación. Si tú y yo relacionamos ambos pasajes, podríamos decir que esta escena en el cielo es el cumplimiento de esa gran liberación que los judíos celebraron anticipadamente cuando el Señor Jesucristo se presentó en Jerusalén al comienzo de la fiesta de la Pascua. Pero las palmas también, hermanos, eran también característica de la fiesta de los tabernáculos. Vemos que en la palabra de Dios en Levítico 23, 39 al 43 se nos dice que los israelitas debían cortar ramas de palmeras y hacer con ellas tabernáculos en los que habitaran durante 7 días para recordar su peregrinaje por el desierto después de que el Señor los liberó de Egipto. Amén. Entonces, aquí vamos viendo, hermanos, que aquí en Apocalipsis también vemos el cumplimiento de aquella fiesta, cuando el Señor que estaba sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Apocalipsis capítulo 7:15. Este será el fin del peregrinaje y vamos a entrar a una morada definitiva en el cielo. Yo quiero que tú y yo entendamos, si tú no te has puesto a pensar, Dios va a hacer moradas, está preparando unas moradas maravillosas para cada uno de aquellos que realmente quieran estar con el Señor. Una morada hermosa, preciosa. Yo quiero que te imagines, no sé, si has tenido la oportunidad de entrar a un hotel 5 estrellas, 10 estrellas, no sé, en donde los cuartos son lujosos y eso. Estoy hablando de un atavío, de una morada celestial, donde ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ¿sí? Va a haber gozo, va a haber alegría, ya no va a haber enfermedad. Imagínate, hermano, no es un motivo para celebrar. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber muerte. No es un motivo para celebrar, ¿sí? Entonces vemos claramente por qué razón le adoran. Vamos a ver que esto nos va a hacer saber que esta multitud había salido de la gran tribulación, como lo dice Apocalipsis 7:14. Ahorita lo vamos a leer. Vemos que este periodo, hermanos, va a ser un periodo muy difícil para los creyentes. Va a ser un periodo en donde va a ser puesta a prueba su fe, ¿sí? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7. (7:14) dice: y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En el 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos, hermanos, que durante el tiempo de la tribulación, que es el régimen de la bestia, que sabemos que es el anticristo, nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca o el sello de la bestia, y sobre todo si adora su imagen, ¿sí? Como lo dice Apocalipsis 13, 15, 17. Pero estas multitudes salieron de la gran tribulación, o sea, no fueron muertos por causa de no postrarse ante la gran bestia, ante el anticristo, por no adorar su imagen. Fueron muertos por causa de no dejarse poner la marca el sello de la bestia, ¿sí? Y por eso fueron decapitados. Muchos van a morir en aquellos entonces decapitados, porque sabemos que el anticristo va a venir del pueblo musulmán, de las naciones que adoran a Alá, ¿no? Entonces, hoy en día vemos que esas religiones tienen por costumbre decapitar. ¿Ok? Vemos que hay un gozo, dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Vemos que es un cántico de alabanza, es un reconocimiento de la fidelidad de Dios, quien ha cumplido sus promesas, que nos salvó del diablo, además les dio fuerzas necesarias para no doblar sus rodillas delante de la bestia ni de su imagen, ¿sí? Vemos que ellos elevan un cántico celestial. También vemos que hay un gran coro celestial que se une a la adoración, hermanos. Vemos que aunque los ángeles de Dios no disfrutan de esta salvación, como nosotros hombres que somos pecadores, ellos se interesan por la salvación, ¿no? Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, 12. Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciados mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Amén. Entonces, vemos que los ángeles se complacen, los ángeles se alegran, se gozan.
Dice, entienden la maravillosa gracia de Dios manifestada en la salvación de los pecadores y se gozan, como lo dice Lucas 15:10. Vamos a Lucas 15:10. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjate, los ángeles de Dios, hay gozo. Los ángeles se gozan. Así que junto con los ancianos, con los 4 seres vivientes, estos ángeles se unen a la multitud que había salido de la gran tribulación, y juntos se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Todos estaban de acuerdo en expresar su alabanza con motivo de la salvación. El hecho de que nosotros, los hombres pecadores, hayamos sido salvados es un triunfo de la gracia, del amor de Dios, que hace que los ángeles todavía glorifiquen más a Dios, hermanos. Fíjate qué hermoso. O sea, los ángeles se gozan, se alegran por la salvación que da Dios y glorifican a Dios, ¿sí? Vemos que en el contenido de la adoración, hermanos, las expresiones son casi idénticas a las que encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, aunque ahí la alabanza iba dirigida al Cordero y aquí a Dios finalmente viene a hacer lo mismo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, 12 para que veamos. Apocalipsis 5, 12. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Notemos también que toda la alabanza celestial, hermanos, se centra en la exaltación de los atributos de Dios. Y haremos bien en meditar y aprender de ellos, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Algo que hemos aprendido, hermanos, es que todo proviene de Dios. La fortaleza, el poder, la honra, el darle gracias a Dios, todo proviene de Él. La sabiduría, la bendición, todo, hermanos, todo. Nuestra vida misma, nuestro ser, el cántico de alabanza. Si tú tienes al Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo te va a llevar a adorar. El Espíritu Santo te vaya a cantarle a Dios de regocijo, a no cesar de cantarle por lo que Él hizo en la obra de la cruz. Es cuando nosotros entendemos lo que hizo Jesús. Jesús lo que hizo fue algo tan grande, tan incomparable, tan majestuoso, hermanos, que no hay nada que se compare con la salvación que Cristo Jesús vino a darnos en la cruz. Vemos que cuando nosotros vemos estos atributos que deben de ser reconocidos en Dios y por lo que su pueblo le debe adorar, la bendición, vemos que Dios es la fuente de toda bendición, tanto en el ámbito de la creación como en el ámbito de la salvación. ¿Sí? La gloria. Se trata de la majestad esplendorosa que acompaña la presencia de Dios. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria, como lo dice el Salmo 113:4. Su gloria llena toda la tierra, como lo dice el Números 14:21. Isaías 6:3, los cielos cuentan la gloria de Dios, como lo dice el Salmo 19:1. Él es el Rey de la gloria, el Salmo 24:10. Y en consecuencia, hermanos, todos los hombres debemos reconocer su gloria. Sabemos, hermanos, que Dios es la fuente de la sabiduría divina. Dios es la fuente de toda ciencia y sabiduría. El salmista decía, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Salmo 104:24.
Pablo afirmaba que en Cristo están escondidos todos los deseos de la sabiduría y del conocimiento, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 3. Cuando Dios salvó a los hombres, no lo hizo conforme a la sabiduría de los hombres, la cual es locura. Vamos a ir a 1 Corintios 1, 18, 25 para que veamos que no lo hizo conforme a la sabiduría de los hombres, hermanos. 1 Corintios, primera carta a Corintios 1, 18, 25. Dice: Cristo, poder de Dios, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Amén. Dice: porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Vemos también que la acción de gracias, nosotros, hermanos, debemos dar a gracias por muchos de sus beneficios. Pero mira, fíjate, quiero que pienses en esto. Hay gente que cuando viene y da, por ejemplo, una ofrenda a Dios, hay pastores que malenseñan y le dicen a las personas: da para que Dios te bendiga y te dé más. No, hermanos. Mira, Dios ya nos dio la salvación. Hoy yo le doy a Dios porque estoy agradecido con Dios. Aunque me dé, aunque no me dé, ya me dio algo más maravilloso y más grande, que es la salvación. Dios ya me dio. Hoy en día en las escuelitas por ejemplo en las escuelas dominicales, le enseñan a los niños que den una ofrenda para que Dios les dé. No, ya Dios nos ha dado algo más grande que pueda comprar el dinero. Nos dio la salvación. Dios me dé o no me dé, yo agradezco, yo doy a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya me lo dio todo, vida eterna, ¿sí? Me dio la sangre de su Hijo, me dio perdón, me dio su amor, me dio todo, hermanos, me dio todo. ¿Habrá algo más grande que la salvación? No lo hay, hermanos. Entonces, vemos que el salmista decía: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El beneficio más grande, hermanos, es la salvación. Es la salvación, su gracia. Es lo más grande. No hay nada que se compare con lo que Dios dio. Vida eterna con Dios. No hay nada más grande, hermano. Salmo 103, 1:6. La honra. Dios tiene un honor y una dignidad únicas que deben de ser reconocidas por el hombre. Dice, el salmista decía: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Salmo 96, 8. Y vemos, y el poder. Dios es el Todopoderoso. Todo lo que se propone hacer, lo hace. Así se presentó a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. Vemos que también es la fortaleza. Dios es el único refugio seguro, hermanos, frente al enemigo. El salmista escribe: Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Salmo 18:2. El carácter de Dios, hermanos, nunca cambia. Por eso esta adoración debe de ser dada a nuestro Dios por los siglos de los siglos.
¿Ok? Amén. Entonces, tú y yo nos estamos dando cuenta de algo bien hermoso. ¿De dónde viene el origen de la multitud vestida de ropas blancas? Bueno, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Sí? Uno de los ancianos hace esta pregunta a Juan con la finalidad de enfocar su atención sobre la identidad de esta gran multitud. Y el detalle que se subraya es el hecho de que están vestidos de ropas blancas. Fíjate bien, ropas blancas. Juan tiene que admitir que no sabe quiénes son, y es entonces cuando le es revelada su identidad. Dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Ok? Vemos que el único que ofreció la salvación es Dios. Sin Cristo, hermanos, no es posible salvación. Sin Cristo nadie puede estar con Dios, porque Jesucristo afirmó que Él era el único camino para llegar a Dios. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Ok? Entonces vemos cómo se ha mal enseñado en muchas sectas, en muchas religiones, que pueden llegar a través de santos, a través de rezos, a través de dispensas, a través de muchas cosas, lo cual contrariamente es antibíblico, es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Vemos, hermanos, que sus vestiduras hacen referencia a algo muy hermoso, representan pureza y la dignidad de la persona. Veamos cómo lo empleaban los profetas. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, Isaías 64:6, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Sí? Dice la palabra que nosotros somos como suciedad. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sí? ¿Qué significa, hermanos? Que nadie de nosotros ha hecho méritos. Nadie de nosotros, ¿sí?, es justo por nuestras buenas obras. No. Nosotros somos justificados por la sangre de Jesús, por creer y poner nuestra confianza en Jesús, porque de Él viene toda la salvación, de Él viene la justificación, de Él viene la dignidad, de Él viene la honra, de Él viene la pureza, todo proviene de Él, ¿sí? Vemos que en Zacarías 3:1-5 me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Sabemos que el ángel de Jehová, hermanos, es Cristo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto puede simbolizar triunfo y victoria. ¿Triunfo sobre qué, hermanos? Sobre el pecado. Triunfo sobre la muerte. Triunfo sobre la condenación. Amén. Bueno, entonces dice que habían salido de la gran tribulación. Estos fieles han salido de la gran tribulación y ahora están en perfecta paz en la presencia del Señor. Notemos aquí cierto tono de triunfo, se cumple lo que la palabra dice, Romanos 8:33-39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es verdad que todos los cristianos deben pasar a través de muchas tribulaciones, pero esta gran tribulación será un tiempo único de prueba en toda la historia de la humanidad, que va a demandar una fe absoluta de parte de los creyentes. En muchos casos tendrán que sufrir el martirio por causa de su fe. No olvidemos que en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo estará en el clímax de su carrera y la persecución contra los santos será mucho más intensa. El Señor Jesucristo se refirió a ella de la siguiente manera: gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, 21. Y dice: pero en todo caso, aunque estos creyentes sufran la persecución del anticristo, sin embargo, serán librados de los efectos directos de la ira de Dios. Vemos que este será un periodo especialmente difícil para aquellos cristianos que están acostumbrados a un estilo de vida cómodo, que se sienten a gusto en el mundo. En especial para ellos este tiempo va a ser muy difícil, porque si ni están acostumbrados al sufrimiento por el nombre de Cristo, ni tampoco lo consideran un privilegio. Es muy probable que aquellos otros creyentes que en esta hora ya están sufriendo algún tipo de persecución en uno de los muchos países donde el cristianismo es perseguido, cuando llegue este momento de prueba, estarán mucho mejor preparados para soportarlo. Entonces, para estar debidamente preparados para este momento, debemos vivir buscando siempre glorificar a Cristo. Y la pregunta es: ¿tú estás sufriendo persecución por causa de Cristo? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Dice: ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Podríamos pensar que estos mártires han ganado el derecho de estar en el cielo por su propio sacrificio y fidelidad. Pero la realidad es muy diferente. Han obtenido el triunfo por medio del sufrimiento y la victoria de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el triunfo sobre el anticristo no es por medio de la lucha armada, sino por la sangre de Cristo. Ahora, bien, la idea de lavar y emblanquecer las ropas en la sangre del Cordero nos puede resultar extraña y hasta contradictoria. La sangre no limpia, sino que mancha la ropa, diría alguno. Pero el lenguaje empleado aquí no lo debemos de interpretar literalmente, sino de la misma forma simbólica en la que es usada por toda la Biblia, como lo dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Lo que vemos en este versículo es que la sangre, hermanos, representaba la vida. Esta idea es difícil de entender cuando una persona se desangra, pierde la vida. Por lo tanto, Cristo, el Cordero de Dios, ha quitado nuestro pecado entregando su vida por la nuestra. Por eso es representado como un cordero inmolado. O sea, Jesucristo, hermanos, tomó nuestro lugar. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Es algo que nosotros no debemos de tomar en poco, hermanos. Cristo lo dio todo por ti y por mí. Entonces aquí hay una verdad universal: nadie va a poder ser limpiado de sus pecados si no es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Veamos algunos versículos que confirman el valor salvífico de la sangre de Cristo. Dice Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Colosenses 1:20: y por medio del reconciliar consiguió todas las cosas, así que los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
vemos en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nosotros también, que estas personas han lavado y han emblanquecido sus ropas, nos preguntamos cómo han podido hacerlo. Parece evidente que no han sido lavadas automáticamente por el hecho de que Cristo muriera en la cruz, sino que ellos tuvieron que hacer algo. Y efectivamente la única forma de apropiarse de los beneficios de la obra de Cristo, hermanos, es por medio del arrepentimiento y la fe. Ok, hermanos, sin arrepentimiento no puede haber perdón. Si yo estoy hablando groserías y no me arrepiento, no puede haber perdón. Si yo estoy diciendo insultos, ¿sí? Si yo estoy viviendo en pecado de homosexualismo y no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Si yo estoy viviendo en pecado de lesbianismo, si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que tú y yo hemos sido llamados ¿a qué? Abandonar nuestra vieja manera de vivir, que las cosas viejas pasaron, que ahora son hechas nuevas, que ahora tú y yo ya no somos esclavos del pecado, sino ahora somos esclavos por amor a Cristo Jesús. Yo ya no le sirvo a Satanás, ahora he tomado la decisión de servir a Cristo, porque la Biblia dice que los que pecan son del diablo, ¿sí? Ahí está la palabra. La palabra, hermanos, es la que nos va a librar. Hoy tú estás recibiendo la palabra de Dios. Hoy Dios nos está diciendo que sin arrepentimiento y sin fe no puede haber salvación. No puede, hermanos. No puede. No puede haber perdón. ¿Ok? Bueno, entonces terminamos exactamente en el tiempo. La próxima semana, hermanos, vamos a tomar el tema de cómo va a ser la vida en el cielo, ¿sí? ¿Cómo va a ser la vida en el cielo? Si tú nunca te has preguntado, oye, ¿cómo será la vida en el cielo? Aquí vamos a contestarlo a través de este estudio profundo. Pero es tiempo, hermanos, que ahora tú y yo entendamos que Jesús viene por una esposa virgen, viene por una esposa santa, viene por una esposa que se ha purificado, que se ha lavado con la palabra de Dios, que ya no practica el pecado, ya no lo practica. Podemos fallar, sí, pero ya no lo practicamos. Ya pedimos perdón y nos arrepentimos, y cada día más y más vamos abandonando aquello que le desagrada a Dios. Si a Dios le desagrada la falta de perdón, si a Dios le desagrada la ira, si a Dios le desagrada la murmuración, si a Dios le desagrada el chisme, si a Dios le desagrada las groserías, si a Dios le desagrada, hoy yo tengo que empezar a vivir una vida como Dios dice, porque mi Padre no es un Dios de groserías, es un Dios de amor, es un Dios que habla con palabras sabias, que edifican, que construyen, no que destruyen, ¿sí? No es un murmurador, no es un chismoso, no, vemos que Dios no es un mentiroso, porque Dios es un Dios que habla con la verdad, ¿sí? Dios no es un ladrón, el ladrón es el otro. O sea, vamos entendiendo, hermanos, a qué padre le estoy sirviendo.
Si yo digo que es mi Padre, si yo digo que ahora le pertenezco, que dijo Jesús, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces, es el tiempo, hermanos, para que tú y yo analicemos. Si tú y yo no nos estamos preparando, si hasta ahorita tú has estado viviendo una vida sin la sangre de Cristo, es el tiempo, hermanos, de que empieces a caminar con Cristo. Empieces a caminar con Dios, empieces a lavarte, a limpiarte de aquella inmundicia, de aquello que no le agrada a Dios, de aquello que es abominable delante de Dios, hermanos. Esto te lo digo en el amor de Cristo. Y recordemos que el apóstol Pablo decía, del cual el primer pecador soy yo. Todos, hermanos, estamos teniendo una lucha en nuestra humanidad, pero es el tiempo que tomemos en serio las promesas de Dios, que nos reafirmemos en su palabra, que creamos lo que dice la palabra de Dios, que tú y yo ya no somos esclavos. Ya el pecado ya nos enseñorea de nosotros nos enseñoreamos del pecado. Ahora el pecado ya no me domina. Ahora yo domino sobre el pecado. ¿Por qué? Porque ahora Jesús me ha revestido del poder, del amor, de la fe, de la pureza. ¿Sí? Me ha dado la fortaleza para decir no al pecado, para apartarme de aquello que a Dios no le agrada. Esto es fe. Esto es tener confianza en la obra redentora, en la obra de Cristo Jesús. Porque Él dijo claramente en la cruz, consumado es. Todo se ha cumplido. Jesucristo, un solo sacrificio fue suficiente ¿para qué? Para salvación de todos y cada uno de nosotros. Ok, hermanos, pues yo espero que esta enseñanza te quede cada vez más clara, que si nosotros queremos estar con Dios, pues a Dios debemos de entregarle todo, lo mejor, ¿sí? Si tú en algún momento has pensado, es que la gente ya no cree en mí, Dios cree en ti. Si tú has pensado, es que no soy digno, pues hoy Dios, a través de su palabra, te dice, hoy eres digno de confianza si tú lo crees. Hoy es tiempo de que tú te afirmes en el verdadero evangelio y que te arrepientas de todo tu corazón si hay algo que tú o yo estemos practicando que sea desagradable delante de Dios. Es tiempo de que tú y yo nos pongamos a cuentas con Dios y empecemos a caminar hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, hacia la meta que es el cielo. Me tocó compartir unos trípticos que hicimos. Solo hay un camino para llegar al cielo y al Padre, Jesucristo. Solo hay un camino, hermanos, no hay más camino. ¿Ok? Pues que Dios les bendiga, muy buenas noches. Permítanme, déjenme cerrar la... Pues espero que esta enseñanza, hermanos, haya sido de bendición a tu vida, que Dios y el Espíritu Santo te esté hablando. Sí, pon tu confianza en Cristo, porque Él te ofrece algo maravilloso, que estés toda la eternidad con Él. Pero para eso, tú y yo vamos a tener que tomar una decisión. ¿A quién vas a servir? ¿Al pecado o a Cristo? Eso lo decides tú, de manera personal. Que Dios les bendiga, muy buenas noches, un abrazo y primeramente Dios, si nos permite, para la próxima semana estaremos en las enseñanzas. Hasta luego, buenas noches.